que nos quedaba pendiente para que den su examen, si no me equivoco, era nefritis tubulointersticial. Les cancelaron el examen, ¿no? Ah, ok. Ok, listo. Entonces vamos a culminar con lo de nefritis tubulointersticial. Bueno, esto es un grupo de enfermedades, nefritis, tiene una raíz latina que significa inflamatorias, que son de origen inmunitario y pues afectan al intersticio y a los túbulos renales, más no afectan a los glomérulos. En este tipo de patología, pues hay una acumulación de células inflamatorias, tanto en el líquido de la matriz extracelular que rodean el intersticio, junto con la infiltración de las células tubulares. La causa más común en un 70-75% pues son los fármacos. Y el otro 20-25% que son las no relacionadas con fármacos que corresponden a otras causas como la idiopática, la genética y las infecciosas. Hay afecciones sistémicas que están incluidas también en este grupo de nefritis tubulointersticiales no relacionadas con fármacos, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis, LES, el síndrome de Sjögren, enfermedad de membrana basal tubular y el síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis, que más lo ven en reumato, que se llama TIN. Entonces, la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos también es llamada nefritis intersticial aguda alérgica. Es la causa más común de nefritis intersticial aguda en los países desarrollados. Esto va a causar una disminución drástica de la función renal y a menudo va a llevar a algunos pacientes a diálisis, siendo que algunos de estos van a quedar de forma crónica en diálisis, o sea, van a quedar en diálisis de por vida. ¿En qué consiste? Aumenta la creatinina 0.5 miligramos por decilitro o el 50% de la creatinina durante un periodo de 24 a 72 horas, que van a comenzar de 24 a 48 horas luego de que se ha expuesto a un medicamento que ha desencadenado todo esto. En la base del tratamiento es suspender el medicamento, ese es el pilar, y evaluar si es que va a ameritar o no corticoides posteriormente. La presentación clínica es fiebre, erupción cutánea, eosinofilia. La mayoría va a presentar empeoramiento de la función renal, eosinofilia en un 10%, aumento de los niveles séricos de la IgE, eosinofiluria, que ya no se usa tanto como criterio diagnóstico, ya que tiene una sensibilidad del 40% con un valor predictivo positivo del 38%. También puede presentar piel estéril, proteinuria, cilindros de leucocitos en la orina y hematuria microscópica. En cuanto a la etiología farmacológica, pues tenemos en primer lugar los AINES, que en este grupo pues va a afectar a los pacientes que tienen más de 50 años y que tienen comorbilidades significativas o ya tienen un grado de disfunción renal preexistente. Estos pacientes pueden presentar proteinuria significativa e incluso llegar a un síndrome, una proteinuria en rango nefrótico. ¿Recuerdan cuándo es una proteinuria en rango nefrótico, chicos? Cuando está en 3.5 gramos. 3.5, ¿qué? Las unidades, ¿cuáles son las unidades? Gramos sobre decilitro. No. Jason, ¿ya quién más está? Senoa, creo que vi por ahí su nombre. Senoa, ¿cuánto es una proteinuria en rango nefrótico? 3.5 mencioné, doctora, pero no sé las Ah, tú eres unidades. Senoa, ya, perdón. Jocelyn, proteinuria en rango nefrótico. Fiorella, Más de 3.5 gramos. ¿en En qué? orina de 24 horas. Ok. Proteinuria en rango nefrótico es más de 3.5 gramos en orina de 24 horas. No es por decilitro, no es miligramos por decilitro, son gramos en 24 horas. Em,
En este tipo de pacientes, cuando es una nefritis intersticial por fármacos, por AINES, hay menos probabilidades de que el paciente tenga eosinofilia, también eosinófilos en orina, erupciones o fiebre. Em, Todos los AINES pueden producir una nefritis intersticial, pero los agentes no selectivos como la aspirina y el ibuprofeno tienden a producir menos nefritis intersticial inducida por fármacos. Otros fármacos que pueden producir esta patología son los inhibidores de la bomba de protones con una incidencia de 12 en 100.000 habitantes. Em, Son el segundo fármaco desencadenante subyacente de la nefritis intersticial y pues la gravedad es algo menor que la causada por otros medicamentos como los antibióticos. Los betalactámicos son la clase de fármacos que tienden a tener mayor probabilidad de presentar la triada clásica, como la fiebre, erupción cutánea y artralgias. Además, pueden producir eosinofilia y desarrollar una reacción alérgica. En los pacientes que tienen ya antecedente de reacción a la penicilina o las cefalosporinas tienen mayor probabilidad de desarrollar esta nefropatía. En cuanto a los fármacos inhibidores del punto de control inmunitarios, estos son fármacos que se utilizan en pacientes oncológicos. La presentación clínica y histológica pues son similares a los ya mencionados anteriormente, pero estos pacientes tienen un mayor periodo de latencia. Hay un nivel reducido de la lesión renal aguda con una recuperación más lenta de la función renal. Ahora, como esto es un tratamiento que no tiene, los tratamientos oncológicos pues no tienen otras opciones de medicamentos, entonces pues lastimosamente ellos sí o sí se tienen que exponer a los medicamentos. En cuanto a la fisiopatología, se han postulado pues diferentes mecanismos patogénicos. Uno de ellos es que s- la unión de un apteno farmacológico a la membrana basal tubular que va a desencadenar una respuesta inmune. El otro mecanismo es que la liberación de un antígeno del fármaco con una estructura bioquímica similar a los componentes de la membrana basal tubular va a generar una reacción cruzada contra la membrana basal tubular. La liberación de un antígeno del fármaco puede quedar atrapado en el intersticio, desencadenando también una respuesta inmunitaria. Y el cuarto mecanismo es que la formación de complejos antígeno-anticuerpo pueden quedar atrapados en el espacio intersticial y esto va a desencadenar una respuesta inmune. El diagnóstico para esta patología pues se realiza por biopsia. Em, Sin embargo, pues no todos los pacientes van a llegar a biopsia renal, ya que se supone que ya ha sido, en la historia clínica obtenemos de que este paciente ya ha sido expuesto a cierto fármaco, entonces se sospecha de que sea pues una nefritis tubulointersticial y ya no se realiza la biopsia renal. En caso de realizarse la biopsia renal, en la microscopía óptica se encuentra inflamación intersticial con predominio de linfocitos T, CD4, CD8, junto con eosinófilos que están cerca de la membrana basal tubular. El tratamiento, como ya les mencioné, es la retirada e interrupción del agente causante del fármaco. Y si esto no produce una mejoría luego de 5 a 7 días, la recomendación pues es iniciar los corticosteroides. Ahora, si en la biopsia nosotros ya encontramos lesiones crónicas como esclerosis, entonces, esclerosis, fibrosis, entonces ya no usamos los corticoides porque ya todo el mecanismo inflamatorio pues ya ha terminado, el daño ya está hecho. En el 30 al 69% de los pacientes, la diálisis pues a corto plazo suele ser necesaria. Dentro de los causantes no farmacológicos de la nefritis tubulointersticial tenemos el síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis. Esta es una enfermedad rara que está asociada al virus de Epstein-Barr y a Mycoplasma leptospira y se presenta inicialmente como una lesión renal seguida de uveitis bilateral, aunque el momento de aparición pues, puede ser variable. Los síntomas de la uveitis incluyen fotofobia, dolor ocular, enrojecimiento, pero el 50% de los pacientes no pueden presentar estos síntomas. En el tino es más común en mujeres. Si es que se presenta en adolescentes de 20 años, la incidencia puede ser incluso el 33% de todos los casos de uveitis. El mecanismo, pues, no está tan claro, pero se parecen estar involucrados factores autoinmunes,
predisposición genética y heterogéneos e infecciosos. El hallazgo, igualmente, como ya les mencioné, por biopsia renal y junto con el hallazgo de la uveitis bilateral, va a establecer el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, pues está asociada a 3 criterios, que son los niveles elevados de creatinina o una tasa de filtrado glomerular disminuida, análisis anormal de la orina como hematuria, proteinuria, eosinofiluria, cilindros o piores sin infección y una enfermedad sistémica, pues síntomas, ¿no? Fatiga, fiebre, pérdida de peso, anemia, elevación de enzimas hepáticas que van a durar 2 semanas o más. Dime. Ujú. No, son etiologías, son enfermedades diferentes. Si hay daño tubular, ya no va. Si hay daño intersticial, el paciente puede continuar orinando y el daño es, como su nombre lo dice, intersticial. Túbulo intersticial se refiere a que hay daño de la membrana tubular. Y la nefritis tubular aguda, el otro es necrosis tubular aguda. Ahí vas a encontrar fragmentos dentro del túbulo que no estamos tocando acá. Acá solo llega hasta el daño de la membrana, intersticio membrana, pero no llega hasta lo que está dentro del túbulo. Ok, continuamos con el siguiente tema. Ok, ahora vamos a ver lo que son glomerulopatías primarias. Dentro de esto también vamos a ver el tema de la anatomía patológica. Esto es un glomérulo normal. Túbulo distal, el aparato glomerular, mesangio, las células epiteliales, los podocitos, la cápsula glomerular. Los glomérulos van a contener 3 tipos de células residentes, las mesangiales, acá donde dice mensagio, endoteliales, que son la de los vasos, y las epiteliales, que van a ser que es lo que rodea a los vasos, y dentro de las epiteliales pues están los podocitos. Ahora, en el mesangio solo pueden tener no más de 3 núcleos cada glomérulo. Hay enfermedades que atacan solo mesangio, entonces ahí vamos a contar cuántos núcleos hay en el mesangio y de acuerdo a eso se va a definir la patología. Acá nuevamente el aparato yuxtaglomerular que está conformado por la mácula denso, las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, que son las que se encargan de la secreción de la renina. El diámetro promedio del glomérulo es de 250 micras. Ahora, nosotros tenemos 3 tipos de aguja de biopsia renal. Antes pues se usaba la aguja 14G, que tiene un diámetro de 1000 micras. Sin embargo, pues esta aguja, por ser gruesa, por tener un mayor diámetro, causaba muchas complicaciones como sangrado, post-biopsia renal. Entonces se optó por la aguja 16G, que tiene un diámetro de 700 micras y pues también saca los glomérulos enteros. La de 18G es una aguja un poco más delgada y saca los glomérulos por partes. Es por eso que nosotros para las biopsias renales siempre usamos la aguja 16G. Acá tenemos la membrana de filtración glomerular, leucocális, las células endoteliales, la membrana basa glomerular,
Aquí tenemos los podocitos y el glucocáliz de los podocitos. El grosor de la membrana basal glomerular es de 240 a 360 manómetros. La distancia entre podocito y podocito es de 4 a 11 nanómetros. Y la distancia entre las células endoteliales es de 70 a 90 nanómetros. La membrana basal glomerular es selectiva tanto para el tamaño como para la carga. Las macromoléculas que pasan a través de la membrana basal glomerular pueden acumularse debajo de los diafragmas fenestrados en vez de pasar al espacio urinario. La mayoría de los poros de la pared capilar son relativamente pequeños con un radio aproximado de 42 Armstrong. Esto va a restringir parcialmente que se vaya a filtrar la albúmina, que esta mide pues 36 Armstrong, pero va a permitir el paso de solutos pequeños y agua. Las células endoteliales no van a contribuir a la selectividad por tamaño, ya vieron de que el tamaño es bastante grande, las fenestras del endotelio, ¿no? Y pues no va a impedir tampoco el paso de macromoléculas neutras. Acá tenemos la membrana basal glomerular que está compuesta por la laminina, colágeno tipo 4, el heparansulfato. Acá esta es una imagen que ya les he mostrado anteriormente, que forma parte de los mecanismos de proteinuria. Los círculos naranjitas son la albúmina, que se va a repeler del endotelio con la carga negativa y es la principal razón por la que no atraviesa el endotelio. Acá tenemos células endoteliales, membrana basal glomerular, encima tenemos los podocitos y finalmente el espacio urinario. Si hay un defecto en las células epiteliales, es decir, hay un borramiento de los podocitos, entonces tranquilamente pueden pasar las proteínas hacia el espacio urinario. Aquí tenemos un glomérulo normal. Tenemos el epitelio parietal, células mesangiales, la matriz mesangial, la cápsula de Bowman y las luces capilares. Acá en los círculos rojos son lo que llamamos los lóbulos capilares y las flechitas verdes es el mesangio. Esta es una tinción tricrónico de Mason. Acá nuevamente en una vista más grande, con la flecha roja estamos señalando en la imagen de la derecha el mesangio y el núcleo de las células endoteliales. Fíjense la diferencia, el mesangio está entre los vasos y las células endoteliales pues tienden a estar dentro del vaso. La matriz mesangial está formada pues por el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 4, el 5 y el 6, proteínas microfibrilares, glicoproteínas, proteoglicanos y otros componentes más. El rosado es la imagen de la derecha es una tinción de plata y la imagen de la izquierda pues es una tinción paz. En la imagen de la derecha tenemos el núcleo de células endoteliales, el círculo que lo rodea es el vaso en sí mismo, la membrana basal glomerular señalada con la flecha roja, el núcleo del podocito que está afuera, rodeando todo lo que es los vasos. Eso es el podocito. El núcleo es el más moradito y lo de afuera es la célula, lo que es el podocito. Y ahí está la otra imagen de la izquierda para que hagan un contraste. En la microscopía electrónica tenemos estas imágenes. En el centro está el área mesangial en la que podemos ver el núcleo de la célula mesangial y lo rodean tres capilares. Estos tres círculos grandes que son blancos en el centro, pues son los tres capilares. Y la membrana basal pues está rodeada por los procesos podocitarios. Estos de aquí son los podocitos, estos de aquí. Ahora, esta parte de aquí son podocitos normales. Y acá ven como una masa de podocitos. Esos son podocitos borrados. Acá hay un daño en los podocitos. Estos son normales y este es el daño podocitario. Acá nuevamente los podocitos que están señalados con la flecha que hacen contacto con la parte externa de la membrana glomerular y están unidos entre sí por el diafragma de filtración. Hay algunos términos que vamos a usar como endocapilar, que se refiere a la proliferación que va a rellenar la luz del capilar, o sea, del vaso.
y a la que van a contribuir las células mesangiales y endoteliales que van a proliferar junto con elementos inflamatorios infiltrantes. Extracapilar se refiere a proliferación de las células epiteliales de la pared que reviste la cápsula de Bowman, o sea, hacia el espacio urinario. Acá tenemos el diagnóstico diferencial de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. El mecanismo del síndrome nefrótico, pues ya sabemos que es la lesión pordocitaria, hay cicatrización, depósito de la matriz u otros elementos. Y en el nefrítico, pues tenemos inflamación, proliferación de células reactivas, rotura en la membrana basal glomerular y la formación de semilunas. Estas flechas rojas son las patologías con las que podemos encontrar ya sea un más síndrome nefrótico o un más síndrome nefrítico. Por ejemplo, en la enfermedad antimembrana basal glomerular vamos a encontrar más hematuria. Es muy difícil que encuentres tanta proteinuria porque sí la vas a encontrar, pero vas a encontrar más hematuria. La vasculitis de pequeños vasos, igual también se caracteriza por hematuria, hipertensión, un síndrome nefrítico, la postestreptocócica igualmente y la membrana proliferativa igual. Cuando hablamos de nefropatía por cambios mínimos, focal o segmentaria, la nefropatía membranosa, vas a encontrar más proteinuria, incluso en rango, más frecuente en rango nefrótico. Y la nefropatía diabética y la amiloidosis también te tiende a dar más proteinuria que hematuria. En el ES puedes encontrar o síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, de acuerdo a la clase de nefritis lúpica que se encuentra. Y en la nefropatía por IgA, pues se caracteriza por hematuria y más puede ser un síndrome nefrítico. ¿A qué se refiere glomerulonefritis? Son enfermedades inmunomediadas que se caracterizan por el daño glomerular. Si estas no se tratan adecuadamente, puede causar pues, una enfermedad renal crónica e incluso irreversible, requiriendo terapia de reemplazo renal de por vida. Y si tienen un poco de suerte, se podría decir, pues pueden ir a trasplante renal. ¿Cuál es la presentación clínica? Puede ser una proteinuria sintomática o una hematuria microscópica, puede presentarse con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, una rápidamente progresiva o una glomerulonefritis crónica. ¿Cómo se diagnostican? Biopsia renal. Para la biopsia renal vamos a pedir todos estos exámenes de laboratorio. Solo se biopsia a un paciente cuando ya hemos descartado todo tipo de secundarismo. Por eso que les pedimos un ratito. Se le pide todos estos exámenes para desfocalizar al paciente y cuando ya está desfocalizado se puede hacer la biopsia renal. ¿A qué se refiere desfocalización? Desfocalización se refiere a las infecciones, que no tenga enfermedades virales, a menos que sospechemos de alguna y también tenga criterio de biopsia. Pero supongamos que un paciente tiene un cáncer que puede haber desencadenado un síndrome nefrótico, entonces este paciente ya no va a biopsia, hay que tratar el cáncer para que eso solucione también el síndrome nefrótico. En cuanto a la enfermedad de cambios mínimos, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, en un 70-90%, que se caracteriza por un inicio repentino de síndrome nefrótico. Etiología idiopática en la mayoría de los casos. Como vieron en la microscopía electrónica, habían podocitos que tenían forma de dedos y en la otra parte de la membrana basal era como una masa. Esa masa se refiere a una fusión o borramiento de procesos podocitarios en la microscopía electrónica. Y la inmunofluorescencia pues va a ser negativa. ¿Qué pasa? Hay una alteración que va a producir una alteración inmunológica que va a producir un daño podocitario y como ya está dañado el podocito, ya está todo piezado, se podría decir. Entonces va a haber aumento de la permeabilidad glomerular y esto va a provocar una proteinuria masiva, una proteinuria en rango nefrótico. En niños, la remisión es frecuente con esteroides. Sin embargo, pues el uso prolongado de esteroides tiene unos también efectos secundarios como retraso del crecimiento, osteoporosis, obesidad
hipertensión y mayor susceptibilidad de infecciones. Acá tenemos la enfermedad de cambios mínimos a la microscopía óptica en la tinción de plata, pues el glomérulo parece totalmente normal. Eh, Esta enfermedad de cambios mínimos puede aparecer sobre una base de cicatrización tubulointersticial inespecífica. Acá tenemos nuevamente la microscopía electrónica, donde hay borramiento de los podocitos. A menudo, pues, es totalmente en toda la membrana basal glomerular y no hay depósitos. ¿Cuáles son las características diagnósticas claves en la enfermedad de cambios mínimos? De que no hay complejos inmunes, no hay esclerosis segmentaria y pues hay un borramiento extenso de los procesos podocitarios. En cuanto a los términos que se va a usar para que sepamos si es que es un paciente que ha completado la remisión con el tratamiento, tiene remisión parcial, ha tenido recaída, pues hay criterios. En los niños, una proteinuria en rango nefrótico se toma pues en la mañana, el cociente proteinuria-cretinuria más de 2 gramos por gramo o 3 cruces en la tira reactiva. El síndrome el síndrome nefrótico se caracteriza, pues como ya lo sabemos, por hipoalbuminemia o edema cuando los niveles de la albúmina no están disponibles. Hay una remisión completa cuando la PCR es menos de 200 miligramos por gramo en 3 o más veces consecutivas. Hay una remisión parcial si es que es más de 200, la PCR es más de 200 miligramos por gramo, pero menos de 2 gramos por gramo. Hay una recaída si es que hay una recurrencia de la proteinuria en rango nefrótico. Esto es, en los niños, pues, se los puede medir nada más con la tira reactiva y tiene más de 3 cruces por 3 días consecutivos. Acá, en la última parte, pues, nos dice cuánto es una cruz. Sin embargo, esto depende del inserto de la tira reactiva que estén usando. Una cruz, por ejemplo, aquí dice que es de 30 a menos de 100 miligramos por decilitro, 3 cruces de 300 a menos de 1000 miligramos por decilitro y 4 cruces más de 1 gramo, 1000 miligramos por decilitro. Ahora, para definir cuándo es un síndrome nefrótico sensible a esteroides, quiere decir de que hay una remisión completa luego de 4 semanas de tratamiento con corticoides. Si hay una recaída del síndrome nefrótico, infrecuentes son menos de 2 recaídas en 6 meses, dentro de los 6 meses del inicio de la enfermedad o menos de 4 recaídas dentro de los 12 meses. El síndrome nefrótico con recaída frecuente es mayor o igual a 2 recaídas por 6 meses dentro de los 6 meses de enfermedad, del inicio de la enfermedad, o mayor o igual a 4 recaídas dentro de los 12 meses. El síndrome nefrótico dependiente de esteroides se define como 2 recaídas consecutivas durante la terapia con corticoides. El síndrome nefrótico resistente a esteroides es una pérdida de la remisión completa a las 4 semanas. O sea, a las 4 semanas, pues el paciente no va a responder a los corticoides. Respondedor tardío cuando completa la remisión a las 6 semanas. Y luego tenemos pues el resto de los, de los conceptos, de las definiciones de cada tipo de recaída. Por ejemplo, un síndrome nefrótico resistente a esteroides multidrogoresistentes, ausencia completa de remisión después de los 12 meses de tratamiento, a pesar de usar agentes ahorradores de corticoides. Entonces tenemos un niño eh, que ha debutado con síndrome nefrótico, supongamos que tiene menos de 12 años de edad, no hay características sindrómicas o historial familiar, entonces se inician corticoides. ¿En qué dosis se inician? Se inicia, por ejemplo, prednisona 60 miligramos por metro cuadrado por día o 2 miligramos por kilo por día, siendo un máximo de 60 miligramos por día por 4 semanas, ya sea alternando días o por 6 semanas si es que se alternan las dosis.
Entonces, supongamos de que su paciente no respondió de 4 a 6 semanas. En esos pacientes hay que hacer un test genético, puede ir a una biopsia renal, porque ya se sospecha de otra patología. Eh, Hay que usar inhibidores de calcineurina y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que pues los usamos como antiproteinúricos. Si es que le dimos corticoides y es un respondedor completo, entonces este va a recibir tratamiento por 8 a 12 semanas. Dentro de ese tiempo hay que ver si es que este paciente presenta recaída frecuente. Si es que lo hace, pues se le da ciclofosfamida, leamisol, micofenolato, rituximab, ya se buscan otro tipo de terapias. Si es que es una recaída infrecuente, continuamos con los glucocorticoides y puede que sea esteroide dependiente. Entonces, a ese paciente también podemos plantearle el uso de micofenolato mofetilo, rituximab o inhibidores de la calcineurina. Entonces, tenemos, hay que ver si es que este paciente tiene recaída frecuente o tal vez es un esteroide dependiente. Entonces, se le plantea el uso de ciclofosfamida. Esto no se va a iniciar hasta que el niño haya logrado la remisión completa con glucocorticoides y además pues no se sugiere de que vayan a administrar segundos ciclos de este tipo de agentes. Luego de la administración con ciclofosfamida, se recomienda pues un hemograma completo semanal durante el curso del tratamiento para evaluar si es que hace leucopenia o supresión de la médula ósea. ¿A los cuántos días del uso de ciclofosfamida le pido el hemograma a un paciente, ya sea niño o sea adulto, para evaluar si es que hace leucopenia? ¿A los cuántos días del pulso? Si un, si para ver si la ciclofosfamida está actuando o no, se pide un hemograma a los 10 días del pulso de la ciclofosfamida. O sea, antes de la ciclofosfamida le sacan un hemograma. Le das el pulso de la ciclofosfamida y luego ya el paciente se va de alta y a los 10 días se pide un control de hemograma. Si es que hay leucopenia es porque este paciente está respondiendo al tratamiento adecuadamente. Sin embargo, pues en los niños hay que visualizar de que no haya una leucopenia grave o una supresión de médula ósea severa, pues, ¿no? En cuanto al levamisol, pues aquí en Perú no lo tenemos. Esto se monitoriza con hemograma completo cada 2 a 3 semanas, TGO, TGP cada 3 a 6 meses durante la terapia. Hay que comprobar títulos de ANCA cada 6 meses y si es que el ANCA es positivo, pues se interrumpe el tratamiento. En caso del micofenolato mofetilo, bueno, en otros países pues se dosa el micofenolato mofetilo y se debe continuar pues al menos 12 meses, ya que la mayoría de estos niños van a recaer cuando el micofenolato se suspende. Ahora, una reacción adversa un poco frecuente en los adultos también es que les puede causar diarreas o disconfort abdominal. En los niños pues pueden presentar dolor abdominal y hay que usar otro tipo de análogos del ácido fenólico como el micofenolato sódico y pues hay que usar las dosis equivalentes. En cuanto al rituximab, se puede usar como tratamiento en pacientes con síndrome nefrótico sensible a esteroides que hayan tenido recaídas frecuentes a pesar de que ya se hayan combinado glucocorticoides con ahorradores de glucocorticoides y pues también tiene serios efectos adversos durante la terapia. También tenemos los inhibidores de la calcineurina, que son la ciclosporina, el tacrolimus. La ciclosporina de 4 se da en dosis de 4 a 5 miligramos por kilo por día, y el tacrolimus en dosis de 0,1 miligramos por kilo por día. En ese tipo, el tacrolimus más se ha hecho en los pacientes trasplantados. Nosotros usamos los niveles de tacrolimus en sangre para ver cómo vamos yendo con la terapia, si es insuficiente o vamos trepando, ¿no? Vamos aumentando la dosis. No hay estudio en pacientes no trasplantados, así que para usar el tacrolimus en los niños, tenemos estos datos, ¿no? De que un nivel mínimo de 12, un nivel aceptable es de 5 a 10 nanogramos por mililitro, y pues espera tener
nivel más bajo de dosis con un adecuado dosaje del paciente sin que le vaya a causar toxicidad, para evitar la toxicidad. Ahora, si un paciente tiene enfermedad de cambios mínimos, pero ya en adultos, si es que no tiene contraindicación para glucocorticoides, le damos glucocorticoides. Si es que tiene alguna contraindicación para glucocorticoides, pues planteamos otros medicamentos como son ciclofosfamida, calcinurina, micofenolato y en algunos casos, pues rituximab, cuando ya no tenemos qué más hacer con el paciente. Aquí hay algunas definiciones para ver si es que el paciente presenta una remisión completa. Esto ya una remisión parcial, en una recaída, por ejemplo, que presente proteinurema de 3.5 gramos por día después de una remisión completa. Eso es una recaída. Cuando ya ha habido remisión completa y el paciente vuelve a hacer proteinurema de 3.5 gramos por día. Y un paciente con enfermedad de cambios mínimos esteroide dependiente es que hay una recaída dentro de las 2 semanas de haber completado la terapia de glucocorticoides. Si es que el paciente tiene recaídas frecuentes, es esteroide dependiente, entonces, pues, si es que no le he dado antes ciclofosfamida, entonces le indico la ciclofosfamida. Pero si antes ya ha recibido ciclofosfamida, eh, o el paciente no desea ciclofosfamida, entonces se le indica rituximab o las otras alternativas como micofenolato o los inhibidores de la calcineurina. Ahora vamos con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto es causa de 10 al 15% de síndrome nefrótico en los adultos, se da más en adultos jóvenes. Más que una enfermedad es un patrón morfológico, ¿no? Un patrón histológico, que está caracterizado por esclerosis, que se refiere a la cicatrización, que solo va a afectar algunos glomérulos, por eso se llama focal, y solo una parte del glomérulo, por eso se le llama segmentaria. En cuanto al mecanismo, pues hay una lesión y pérdida de podocitos, aumento de la permeabilidad glomerular, que va a causar proteinúria y progresión de la fibrosis. Cuando decimos difusa o focal, se refiere a los glomérulos afectados de todo el riñón. Por ejemplo, difusa, que ha afectado a todos los glomérulos. Focal, que ha afectado solo a algunos glomérulos. Si hablo de global o segmentaria, me refiero al glomérulo. ¿A qué parte del glomérulo? Global porque me afectó a todo un glomérulo. Segmentaria porque me afectó a la tercera parte, la cuarta parte o la mitad de solo un glomérulo. Acá tenemos a la izquierda un glomérulo normal. Un glomérulo normal. Acá tenemos tubo de intersticial normal. Acá tenemos otro glomérulo normal. Acá tenemos un glomérulo segmentariamente esclerosado. Acá tenemos un glomérulo globalmente esclerosado. Y acá pues hay atrofia tubular, fibrosis intersticial. Acá tenemos solo un glomérulo, un novillo glomerular. Y acá tenemos una parte de una esclerosis, una porción con esclerosis. De todo el glomérulo, una porción con esclerosis. Acá, ¿qué se llamaría? Segmentaria, focal. Regresan acá, ¿no? Si se refiere solo al glomérulo, solo un glomérulo global, si es que ha afectado todo un glomérulo. Segmentaria, una parte del glomérulo. Y difusa ya, pues se refiere a todos los glomérulos afectados. Y focal o solo algunas partes solo algunos glomérulos afectados. Ahora, las lesiones en la microscopía óptica tenemos pues la glomerulosclerosis primaria, la glomerulosclerosis genética, la secundaria, que es debida a causas virales, inducida por drogas, cambios adaptativos, por hiperfiltración glomerular. Por ejemplo, una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria puede ser por obesidad, puede ser por pacientes que han tenido nefrectomía parcial. Y la glomerulosclerosis no determinada o de causa incierta.
Causas virales para una glomerulosclerosis focal y segmentaria tenemos VIH. Si les preguntan que un paciente con VIH cursa con proteinuria, edemas y toda la historia de demás, o sea, lo primero que se les tiene que venir a la mente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Citomegalovirus, parvovirus, síndrome hemofagocítico, también los inducidos por drogas, por heroína, por litio, por anabólicos, por AINES. El- en cuanto a la glomerulosclerosis secundaria, cambios adaptativos, tenemos por un número reducido de nefronas, una nefropatía por reflujo, una displasia renal, una oligomeganefrona, también puede ser por la edad. Eh, si es que tiene un número normal de nefronas, entonces pues, puede ser una glomerulopatía por obesidad, enfermedad glomerular primaria, condiciones sistémicas como son la diabetes, hipertensión y nefroesclerosis. Acá tenemos un cuadro que les va a ayudar bastante para diferenciar los patrones de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En la primaria hay una enfermedad difusa de los podocitos. Esa es la etiología o el mecanismo. En cambio, los cambios morfológicos, hay un borramiento difuso de los procesos podocitarios y las causas clínicas, pues tenemos acá un síndrome nefrótico. En cuanto a la secundaria, pues es por cambios adaptativos, hay un borramiento focal y segmentario de los procesos podocitarios, puede haber hipertrofia tubular y las características puede tener una proteinuria, pero en rango no nefrótico. Puede ser nefrótico, sí, pero la mayoría son en rango, la proteinuria en rango no nefrótico, pero no hay hipoalbuminemia. Eso es una glomerulosclerosis secundaria. En una familiar, pues anormalidad genética, que acá en Perú no se hace, por lo general lo envían a Canadá. eh, Hay un defecto genético, dependiendo del defecto genético, pues van a ser las características en la morfológicas. Y lo mismo con las alteraciones clínicas y laboratoriales en ese tipo de pacientes. Y la glomerulosclerosis debida a las cicatrices. Mm, Puede ser por una glomerulopatía primaria que ha causado pues cicatrices globales y segmentarias, como la proliferativa, la glomerulopatía necrotizante o la glomerulonefritis crescéntica. Van a tener áreas de esclerosis global o segmentaria que van a mostrar fragmentación del ovillo glomerular. Y pues depende las características clínicas dependen del proceso primario. ¿Qué variantes hay de la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Tenemos la no especificada, la periliar, la celular, la de punta y la colapsante. Los criterios de inclusión para la periliar, empecemos por la periliar, que por lo menos hay un glomérulo con hialinosis periliar con o sin esclerosis. Más del 50% de los glomérulos con lesiones segmentarias deben tener estas características. Incidencia del 26%. En cuanto a la celular, por lo menos un glomérulo con hipercelularidad, segmentaria endocapilar, ocluyendo la luz. Eh, y de eso pues va a comprometer por lo menos el 25% del ovillo. La variante de punta, que es una lesión segmentaria del ovillo al inicio del túbulo proximal, por eso se llama de punta. El polo tubular debe estar incluido en la lesión. Y pues debe haber una adhesión o confluencia de los podocitos junto a las células parietales o tubulares en la luz. Y la colapsante, que es la variante más grave, es pues un glomérulo, por lo menos un glomérulo con colapso capilar global segmentario rodeado de podocitos hipertróficos e hiperplásticos. En la colapsante, todo el espacio urinario está con fibrina. Por eso el paciente no va a orinar. Por eso es el más grave también. En la no especificada, pues al menos un glomérulo con aumento segmentario de la matriz que va a obliterar la luz capilar. Puede haber un colapso segmentario de la pared capilar, pero no va a haber hiperplasia podocitaria. Esta es la más frecuente, incidencia en un 42%. Ahora, supongamos que ya biopsiamos a este paciente. Este,
Es un paciente que tiene un síndrome nefrótico, una proteína de más de 3.5 gramos por día, la albúmina menos de 3 gramos por decilitro, con o sin edema, pero si es que hay la presencia de borramiento podocitario, pues puedo pensar que es una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. El tratamiento pues es la inmunosupresión y si no responde pues se considera un test genético. Ahora, si es que me ha salido este patrón y no hay un síndrome nefrótico como clínica, entonces hay que evaluar otras causas que me excluyen las focales y segmentarias secundarias, considerar test genéticos, no empezar la inmunosupresión en caso de que sospeche una glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque pues si es que es secundaria, debo de solucionar primero la causa, lo que me está causando esa descompensación renal. Hay que monitorizar la proteinuria, la albúmina sérica, y si es que hay empeoramiento de la proteinuria y reducción en la albúmina, pues ya cumple los criterios ya mencionados antes, y actuamos como que frente a la presencia de un síndrome nefrótico y seguimos todo ese tratamiento. El- la base de tratamiento de la focal y segmentaria primaria, pues es dosis de corticoides a dosis de 1 miligramo por kilo. Mi paciente pesa 60 kilos, entonces le voy a dar prednisona 60 miligramos por día. Ya sea que a las 9 de la mañana le doy 40 miligramos y a las 3 de la tarde pues les doy 20 miligramos, porque no a todos les va a caer bien que ustedes le den los 60 miligramos pues en una sola toma. Les puede causar gastritis y úlceras posteriormente. Luego de eso se va a ir desescalando los corticoides hasta ver si es que tiene o no respuesta a la proteinuria. Si es que no me responde con esto, entonces puedo iniciar inhibidores de calcineurina, como ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilo por día en dosis divididas, o también le puedo dar tacrolimus. Ahora, para diferenciar entre la enfermedad por cambios mínimos y la focal y segmentaria, pues en la microscopía óptica, la enfermedad por cambios mínimos, el glomérulo está normal. En la focal y segmentaria, pues en la primaria y en la secundaria vamos a tener en la microscopía óptica glomerulosclerosis focal y segmentaria en ambas. Ahora, en la microscopía electrónica, tanto en enfermedad por cambios mínimos y en la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria va a haber un borramiento de los procesos podocitarios. Y en la secundaria voy a encontrar borramiento focal y segmentario de los procesos podocitarios. O sea, la única en lo que podríamos diferenciar es en la microscopía electrónica. En las características clínicas, pues la enfermedad por cambios mínimos y la glomerulosclerosis primaria te va a dar un síndrome nefrótico. Si es una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, entonces pues no te va a dar, no es muy frecuente que te vaya a dar un síndrome nefrótico, sino más bien va a ser una proteinuria en rango no nefrótico, pero no va a haber hipoalbuminemia. Listo. Esos dos lo estamos tocando por hoy día. En la siguiente clase vamos a continuar. Listo. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.